El día que el notario leyó su testamento, mi nombre no estaba en ninguna parte. Tengo 78 años. He vivido una vida larga, sencilla, sin grandes sobresaltos. Nací en un pueblo pequeño, en una casa de adobe que mi padre levantó con sus propias manos. Mi madre, como la mayoría de las mujeres de su tiempo, se dedicó al hogar, a los quehaceres, a cuidarnos. Fui hijo único. Mi padre falleció joven, dejándonos a los dos. Mi madre, doña Elia, tuvo que hacerse cargo de todo. Yo era apenas un adolescente. Recuerdo que ella nunca se quejó. Era una mujer fuerte, de carácter, de esas que hablaban poco, pero cuando hablaban, sus palabras pesaban. Nuestra relación siempre fue de mucho respeto. Ella me enseñó el valor del trabajo, de la palabra, de la tierra. Yo, por mi parte, intenté ser siempre el mejor hijo. La ayudaba en todo lo que podía, en la parcela, en las reparaciones de la casa. Nunca me alejé de ella, ni siquiera cuando me casé y formé mi propia familia. Mi esposa María siempre la trató con cariño, como a su propia madre. Los domingos eran sagrados. Íbamos a comer a su casa. El olor a caldo de res con verduras o a mole todavía lo puedo sentir. Hablábamos de lo cotidiano, de los vecinos, del clima. Eran conversaciones tranquilas, sin estridencias. Mi madre era de esas personas que valoraban las costumbres. Para ella, el orden era fundamental. Cada cosa en su lugar, cada persona en su rol. Y yo era su hijo, su único hijo. Crecí sabiendo que éramos una unidad, que yo sería quien la cuidaría en su vejez y que algún día la casa y el pequeño terreno familiar pasarían a mis manos. No es que importara el valor material, sino el simbolismo. Era el legado, la continuidad de la familia. Los años pasaron y mi madre envejeció con la dignidad que siempre la caracterizó. Sus pasos se hicieron más lentos, su vista más cansada, pero su mente permanecía lúcida, o eso creía yo. Fue entonces, quizás unos 10 años antes de su partida, que las cosas empezaron a cambiar, de una forma muy sutil, casi imperceptible al principio. Ya no era tan abierta a mis sugerencias sobre la casa o sobre algunos asuntos de su dinero. Si antes me pedía consejo, ahora escuchaba y decía que lo pensaría, y luego hacía otra cosa. Yo no le di mucha importancia. Pensé que era parte de la edad, de esa necesidad de las personas mayores de mantener su independencia. Pero luego vinieron otras señales. Mis llamadas empezaron a ser más cortas. A veces no me contestaba, y cuando lo hacía, su voz sonaba un poco distante, como si la despertara de un sueño profundo. Las visitas dominicales, que antes eran esperadas con alegría, ahora parecían más una obligación. Ella ya no me preguntaba por mis hijos con el mismo interés. La conversación se volvía superficial, enfocada en temas que no tocaban realmente nada personal. Recuerdo un invierno particularmente frío. El techo de la casa de mi madre necesitaba una reparación urgente. Llevaba tiempo goteando en la cocina. Yo le insistí que me dejara contratar a alguien o que yo mismo lo arreglaría. Era un trabajo que requería subir y a su edad no quería que se arriesgara. Ella se negó. Dijo que ya lo tenía bajo control. Yo le pregunté quién la ayudaría y ella solo me miró con una expresión que no pude descifrar. Una mezcla de firmeza y algo más, algo que nunca le había visto antes. Una especie de barrera. No discutí. Siempre me enseñó a respetar las decisiones de los demás, pero me preocupé. Al día siguiente, vi a un vecino que no conocía bien, subido al techo con unas tejas nuevas. No me saludó. Cuando le pregunté a mi madre por él, dijo que era un conocido que le hacía el favor. Fin de la conversación. Ese incidente fue solo el inicio. Hubo otros. Una vez, un asunto con los papeles de la parcela. Había que firmar un documento en el registro. Yo me ofrecí a acompañarla como siempre lo había hecho con todos sus trámites. Ella me dijo que ya había ido con alguien más. No me dijo quién, solo alguien más. La voz era plana. Mi corazón se encogió un poco. La sentía cada vez más lejos. Ya no era solo una distancia física, sino algo que se metía entre nosotros, como un muro invisible. Intenté acercarme, preguntarle si le pasaba algo, si estaba preocupada por algo. Ella siempre respondía con la misma frase: no te preocupes, hijo, estoy bien. Cosas de viejos. Pero no eran cosas de viejos, eran cosas que me alejaban de ella. Un día, al pasar por el pueblo, me di cuenta de que su vieja cuenta bancaria, donde siempre había tenido sus ahorros, ya no estaba activa en la sucursal de siempre. Pregunté, con discreción por supuesto. El empleado, que era de la familia, me dijo que mi madre había transferido sus fondos a otra sucursal, en una ciudad cercana, y que había cambiado la titularidad. Me dijo que ahora la cuenta estaba a su nombre y al de otra persona. No me dio detalles, no podía. Yo me quedé mudo. No era por el dinero, no era eso, era el secreto, el no decirme nada. A mí, su único hijo, fui a su casa esa misma tarde. Necesitaba hablar con ella. Tenía un nudo en la garganta. Cuando llegué la encontré sentada en el patio, tejiendo. Hacía tiempo que no la veía tejer. La saludé, me senté a su lado. El silencio se hizo pesado. No sabía cómo empezar. Finalmente le pregunté
directamente sobre la cuenta. No le recriminé, solo le pregunté, con el tono más calmado que pude encontrar. Ella dejó las agujas sobre su regazo. Me miró a los ojos, pero su mirada no era la de antes. Era una mirada dura, impenetrable. Dijo con una voz muy tranquila, sin alterarse un solo tono: hijo, mis asuntos son mis asuntos. Tú tienes tu vida, yo tengo la mía. No hay nada que explicar. Luego tomó sus agujas y continuó tejiendo. No hubo enojo, no hubo discusión. Solo esa frase, un portazo silencioso. Sentí un frío que me recorrió el cuerpo. Era la primera vez que mi madre me hablaba así, tan distante, tan ajena. Intenté una vez más: madre, solo quiero entender, quiero saber que estás bien. Ella solo meneó la cabeza y repitió: estoy bien, no te preocupes. Me levanté, me despedí y me fui. No hubo abrazo, no hubo beso. A partir de ese día, la distancia se volvió un abismo. Mis llamadas se hicieron menos frecuentes, y cuando hablaba con ella, era como hablar con un eco. Ella nunca me llamó. Yo seguí visitándola, pero ya no era lo mismo. La casa, que antes era un refugio, ahora se sentía extraña. Ella seguía con su rutina, pero conmigo era diferente. No había la calidez de antes, la complicidad. Era una cortesía fría. Ya no me permitía ayudarla en nada. Si la veía con algo pesado, me decía que ella podía sola, o que ya había pedido ayuda a alguien. Ese alguien nunca fui yo. Nunca hubo una pelea, una discusión a gritos. Nunca hubo un enfrentamiento directo. Solo un silencio que creció y creció hasta consumir lo que quedaba de nuestra relación. Yo la seguí queriendo, con esa impotencia de quien ve a alguien amado alejarse sin poder detenerlo, sin entender por qué. Pensé que quizás había hecho algo sin darme cuenta, algo que la había ofendido. Le di vueltas y vueltas a mis recuerdos, a mis palabras, a mis actos. No encontré nada, pero la verdad es que ella me había borrado de su vida, y yo no tenía la más mínima idea de la razón. Y así pasaron los últimos años, con la quietud de una herida que no supura, pero tampoco cicatriza. Cuando mi madre enfermó gravemente, el médico me avisó. Fui a verla. Estaba en la cama, delgada, con los ojos casi cerrados. Intenté hablarle, tomarle la mano. Ella apenas reaccionó. No pude saber si me reconoció, si escuchó mis últimas palabras. Falleció una madrugada tranquila en su propia cama. El funeral fue sencillo, como ella habría querido. Los vecinos, los pocos familiares que quedaban, la gente del pueblo. Yo estuve ahí como hijo, con el duelo en silencio. Unas semanas después, el notario, un señor joven que no conocía, me llamó. Había que leer el testamento de mi madre. Fui a su oficina, con el corazón apretado, pero con la esperanza de que, tal vez, en esas últimas voluntades, encontraría una señal, una explicación. No la encontré. El notario leyó el documento con voz monótona. Hablaba de la casa, del terreno, de unos pocos ahorros. Todo, absolutamente todo, lo había dejado a una sobrina lejana, una mujer que vivía en otra ciudad y a la que mi madre apenas veía. Mi nombre no apareció en ninguna parte, ni una mención, ni un recuerdo. Era como si nunca hubiera existido. Escuché al notario terminar. Firmé unos papeles que no entendí bien, solo para confirmar mi presencia. No hice preguntas, no exigí nada. No tenía sentido. La decisión estaba tomada. La herencia material era lo de menos. Lo que realmente me había despojado era de algo mucho más profundo. La certeza de haber sido su hijo, de haber sido importante para ella hasta el final. Regresé a mi casa y le conté a María lo sucedido. Ella me abrazó sin decir nada. Supo que no era el dinero lo que me dolía. Era el silencio, el vacío, la ausencia de un por qué. Y hasta el día de hoy sigo sin saberlo. Vivo con esa incógnita, con la memoria de una madre que un día, sin aviso, sin explicación, simplemente me borró de su vida. Y no hay nada que pueda cambiar eso. Solo queda la pregunta, suspendida en el aire, sin respuesta.